Esto es característico ya de la identidad cooperativa. Así es que vamos a pasar de lleno al material que tenemos. Vamos a retomar el material de la semana pasada, que era Necesitamos otro Estado, por José Llor, el cooperario. Habíamos leído la primera parte de este enfoque, así es que vamos a retomar, ¿sí?, desde donde nos habíamos quedado. Continúa. Sin ninguna duda, necesitamos otro Estado, nos dice el licenciado enérgicamente. Ese Estado debe ser una estructura política que impulse, es con pregunta. Dice, ese Estado debe ser una estructura política que impulse una democracia económica y participativa, política, social. ¿Es posible esto?, nos pregunta. No tan solo es posible, sino más bien necesario y de manera urgente. Si observamos la vida institucional del de la cooperativa, veremos cuán posible es esto. La crisis actual se presenta, como todas las crisis, como elemento de oportunidad para ello. Si pretendemos un Estado democrático, respetuoso y promotor del desarrollo humano, necesariamente y por consecuencia debe estar conducida por personas formadas en estas líneas de pensamiento y acción. Surge así entonces la pregunta, ¿cómo? Los procesos sociales y económicos impulsados por políticas erráticas conducen al desastre que estamos empezando a percatarnos y sentir. Hablé anteriormente de crisis y de ver en ella oportunidades. Continúa. La inteligencia y la sensibilidad de los pueblos emergerán porque genéticamente el hombre y la mujer son cooperantes. Sí, continúa. El cooperativismo como modelo económico-social puede ser una alternativa viable si estamos dispuestos a impulsarlo frente al caos financiero que arrastrará ineludiblemente a las economías, y así el círculo se cerrará en mayor pobreza y marginación de los pueblos, resultado que empujará a las rebeliones de insatisfacción social. El remedio, el cooperativismo como nuevo evangelio de redención. Esto debemos decirlo, que el licenciado José Llor, los enfoques que nosotros hacemos, la identidad cooperativa, es el pensamiento del licenciado José Llor. Y debemos ser honestos en esto y decirlo, que este enfoque el licenciado José Llor lo escribió en el año 2010, el 14 de enero del año 2010. Sí. Él hablaba de estas situaciones, sí, de lo que pasaba. Y tenemos una referencia acá, nos identificamos obviamente con lo que sucedió en el Paraguay. Dice, el cooperativismo como modelo económico-social puede ser una alternativa viable si estamos dispuestos a impulsarlo frente al caos financiero que arrastrará ineludiblemente a las economías, y así el círculo se cerrará en mayor pobreza y marginación de los pueblos, resultado que empujará a las rebeliones de insatisfacción social. El remedio, el cooperativismo como nuevo evangelio de redención. Esto pareciera ser que es una premonición. No, en realidad sí, es un estudio, sí, es una visión. Cuando uno, y eso es lo que se le valora al licenciado José Llor, cuando uno tiene los conocimientos, sí, necesariamente ve, es lo que se llama hace una introspección, es decir, se pone delante y ve lo que va a suceder. Diríamos en lenguaje vulgar, tiene la capacidad de predecir. Totalmente, sí, pero es producto de la realidad, porque así conoce cómo funciona, sí, el sistema. Sí. Pues siempre nosotros decimos que el capitalismo es un sistema de acumulación y busca la acumulación a cualquier precio. Sí. Y por eso decimos de que el, sí, capital es inhumano, sí, no le importa de las situaciones humanas de las personas. Lo que sucede en Paraguay, que es producto de la situación
situación, es decir, los campesinos, por la concentración de las tierras. Existe una concentración, por lo tanto no interesa al sistema, no le interesa el aspecto humano. Bueno, eso lo interpreta el licenciado José Llor correctamente y escribe en función a eso. Por supuesto que es una lectura concreta y entender la realidad. Sí. Y por lo tanto, bueno, dice que el Estado, por eso trata de que el Estado sea comprensible a esta situación y diga de que el Estado tiene que ser una democracia participativa o darle participación a otra forma de organización o a otra visión política económica como es el cooperativismo. Continúa. El Estado es en definitiva el reflejo de las ideas dominantes, pero el transcurrir de las etapas episódicas de la producción avanzan y vuelven obsoletas las formas organizativas en que éstas se desenvuelven. Si nuestra mirada es humanista, entonces tenemos poca opción en cuanto al Estado que merecemos se refiera. Las fuerzas productivas de carácter individual ya están perimidas, es lo que nosotros decíamos en el primer módulo. Sí. La forma organizativa cooperativa parece ser la mejor opción entonces para proseguir con el desarrollo equitativo, superando así la contradicción y desajuste. América Latina tendrá que resolver su actual subdesarrollo. En lo profundo de su génesis está el modelo cooperativo, y en esto Paraguay emerge como el ejemplo apropiado. Fue el más desarrollado con un modelo proteccionista en medio del caos. Las modificaciones políticas, económicas y sociales históricamente nos evidencian que se producen a través de choques de intereses, sea positiva o negativa para las mayorías. ¿Por qué pensar y actuar como que esta vez ante la crisis de cambio de beneficio hacia la construcción será de manera diferente? La realidad no se puede modificar con buenos deseos. Solo el pueblo salvará al pueblo, dice el dicho. Y es cierto, puesto que es el pueblo quien debe asumir su rol como legítima fuente de poder. Es entonces menester fijar posturas en cuanto a cómo debe ser ese Estado garante de una vida socialmente justa y equitativa, única forma de construir sociedades sustentables y que superen la dicotomía de capital-trabajo, génesis del conflicto. Entonces podemos señalar que una cuestión sustancial para tener un nuevo Estado es el mejoramiento humano. Ahora, ¿cómo se dará el mejoramiento humano? Bueno, ¿quedamos acá? Hasta acá llegamos, sí. Realmente esto dijiste que fue escrito en el 2010, pero es impactante. Enero 2010. Realmente cómo continúa, ¿no? Sus escritos, la visión que él tiene, la capacidad que él tiene para decir las cosas tal cual son, para prevenir y prever. Prever y prevenir. Sí. Las dos cosas. Sí. Entonces, porque prevé una situación y da la solución como tendría que ser. Sí. Está en el Estado o en los gobiernos usar estas alternativas que se les da. Sí. Pues nosotros no somos Estado, no somos gobiernos, pero decimos lo que pensamos que sucede o va a suceder. Sí. En este caso, la realidad y la única verdad, decía un gran estadista político argentino. Y en ese contexto, lo que el licenciado José Llor escribió en esa época, en Paraguay se está dando. Sí. Y se va a dar, se va a repetir esto, si no se soluciona se va a repetir, más tarde o más temprano. Sí. O sea, es una cuestión de tiempo, nosotros no podemos predecir cuándo. Sí. Es decir, ¿por qué? Porque la evolución está en los pueblos, es decir, en los pueblos a la medida en que se organice y ebulle, es donde va a producir los cambios. Sí. Si mientras el sistema puede sostener a los pueblos, está todo bien, entre comillas, para ellos. Pero eso es la situación que estamos viviendo. Sí, a mí también lo que me impacta, y esto para cerrar ya, acá por ejemplo, cuando nos dice que si es posible impulsar una democracia económica y participativa, política y social, cómo lo ratifica y lo certifica poniendo de ejemplo. Dice,
no tan solo es posible, sino más bien necesario y de manera urgente, nos dice. Después nos dice que con solo observar la vida institucional de las cooperativas, que nos podemos dar cuenta que es posible. Yo creo que acá, y esto ya para cerrar, acá en estos 20 años de lucha, realmente se puede decir ya que es posible, ¿no? Porque a pesar de todos los manoseos y las faltas de respeto que se han hecho y se siguen haciendo, porque se hacen, aunque usted no lo crea, abierta y descaradamente, se siguen haciendo. Aunque usted por ahí vea que es toda una personalidad, una eminencia a cuanto temas cooperativos, acá es un referente de Formosa, y es así, es tal cual, la lucha es abierta, es a campo abierto. Y bueno, y con esto quiero cerrar, ¿sí? Con la visión positivista que él tiene. Así es. Bueno, nos despedimos hasta el próximo lunes. Hasta la próxima.